Tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber terminado la vida de San Francisco, hoy día vamos a comenzar a analizar, a conocer la última encíclica del Santo Padre Francisco, que la titula Fratelli Tutti. Este Papa ha escrito 3 encíclicas. La Lumen Fidei es la primera encíclica que él escribió, pero que es una encíclica que la comenzó el anterior Papa, Benedicto XVI. Cuando el Papa Benedicto XVI renunció, dejó esta encíclica, como se dice, a medio hacer. El Papa Francisco la terminó, la acomodó y ya la publica él la firma, ¿no? Es sobre la fe. La segunda encíclica que ha hecho el Santo Padre es Laudato Si. Es una carta sobre el cuidado de la casa común, como le llama la casa común al mundo entero, ¿no? Las encíclicas son cartas importantes, la más importante de las cartas, el tipo de cartas que emite el Papa, y están dirigidas a todos los obispos, como dice acá, a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos. Esta carta también está dirigida a la Fratelli Tutti de la misma manera. La Fratelli Tutti, esta encíclica tiene 8 capítulos. En esta encíclica el Papa va a explicar de una manera especial, como vamos a decir ya cuando ingresemos a esta encíclica, sobre las relaciones humanas en todo el mundo, entre los países, las relaciones humanas en su misma ciudad, en su mismo país, cómo deben ser las relaciones. La encíclica consta de 8 capítulos. El primero, las sombras de un mundo cerrado, donde él explica cómo está la situación en el mundo actual. Segundo capítulo, muy importante, muy interesante, es una reflexión sobre el buen samaritano. Y ahora vamos a ir viendo. El tercer capítulo lo titula Pensar y gestar un mundo abierto. O sea, cuando habla de un mundo abierto, es un mundo que haya una comunicación, ida y vuelta entre todos los países del mundo y dentro de los países, entre las personas que viven en ese país. El cuarto capítulo habla de un corazón abierto al mundo. El quinto capítulo, la mejor política. El sexto capítulo, diálogo y amistad. El séptimo capítulo, caminos de reencuentro. Y el octavo capítulo, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. La encíclica, esta Fratelli Tutti, después de haberlo yo ya leído toda detenidamente, haber escuchado algunas interpretaciones de ella, la comienzo de esta manera, digo, a modo de introducción, quiero comenzar enumerando quienes han iluminado al Santo Padre al redactar la encíclica, porque es una carta muy importante, y si es carta del Santo Padre, lo primero que yo me doy cuenta es que el primer inspirador es el Espíritu Santo.
el darme cuenta yo que es el Espíritu Santo es una conclusión propia mía de la lectura del numeral número 5. En el numeral número 5 de la encíclica, a la letra dice lo siguiente. Esto dice el Papa: las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad han estado siempre en mis preocupaciones. Durante los últimos años me he referido a ellas reiteradas veces y en diversos lugares. Quise recoger en esta encíclica muchas de esas intervenciones, situándolas en un contexto más amplio de reflexión. Eso es muy importante. Durante su vida de obispo, él ha hecho muchas reflexiones sobre esto. Y los obispos, ¿no?, son los encargados de guiar al pueblo de Dios, ¿no? Quiere decir que él ha estado iluminado por el Espíritu Santo. Por lo menos así creemos en la Iglesia Católica. En el obispo está la voluntad de Dios. Entonces, si Dios ha permitido, mejor dicho, ha hecho, no ha permitido, sino que lo ha iluminado en este tema, quiere decir que el Espíritu Santo ha sido el primer iluminador del Papa Francisco para escribir este documento. Durante los últimos años me he referido a ella reiteradas veces en diversos lugares. Quise recoger en esta encíclica mucho de las intervenciones, situándolas en un contexto más amplio de reflexión. El segundo iluminador ha sido Francisco. En el numeral 1 y en el numeral 2 de la encíclica, el Santo Padre utiliza la palabra inspirar cuando se refiere a San Francisco. Y en el numeral 286 dice: me sentí motivado especialmente por San Francisco. ¿No? En el numeral 1 y 2 me sentí inspirado por San Francisco. Y en el numeral 286 me sentí motivado especialmente por San Francisco de Asís. El tercer iluminador es el gran imán Ahmad al-Tayeb. En el numeral 5 dice: me sentí especialmente estimulado por el gran imán Ahmad al-Tayeb, ¿no? Me sentí estimulado. Está la mano de Dios también. En el cuarto lugar se encuentran los hermanos no católicos. Es en el numeral 286 donde dice: y también motivado por otros hermanos que no son católicos, como Martin Luther King, Desmond Tutu, el Mahatma Mohandas Gandhi y muchos más, ¿no?, han inspirado a él partes de estos documentos. Y en el quinto lugar, en el numeral también 286 dice: quiero terminar recordando a otra persona de profunda fe, quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Se trata del beato Carlos de Foucault. Queridos hermanos, cuando el Verbo encarnado, y que la sociedad de entonces lo conocía con el nombre de Jesús, al Verbo encarnado lo conocía con el nombre de Jesús, este anunció el Evangelio en el pueblo de Israel, pero para toda la humanidad. Jesús predica para toda la humanidad, porque Él dice: he venido para que todo se salve, nada se pierda. Y curó y sanó también a extranjeros. En el caso de Lucas 17, 11 y 19, ¿no? Ahí cura a un leproso, pero extranjero, ¿no? También ha curado a un sirviente de un centurión. Ahora, es importante saber de que Jesús no predicó una iglesia, no predicó dentro de una iglesia y desde una iglesia,
Jesús no predicó en una iglesia católica constituida, más bien formó discípulos y después de regresar al Padre envió al Espíritu Santo y en los apóstoles, guiados por él, por el Espíritu Santo, se consolida la única apostólica, católica y romana iglesia fundada por Cristo, quedando el Papa como vicario de Cristo en la tierra. Es muy importante saber eso, ¿no? Para saber que Jesús predicó a todo el mundo. Él vino en el pueblo de Israel, pero para salvar a la humanidad entera. Hoy día, después de 2000 años, el Señor Jesús quiere que su mensaje llegue a todos los corazones de todos los hombres en un mundo globalizado. Cuando vino Jesús al mundo, el mundo no era globalizado. No había comunicación con todos. Inclusive todavía no se tenía conocimiento del continente en que nosotros vivimos. Entonces, hoy es una situación especial, entonces el Señor quiere también que el mensaje de salvación llegue a todos, a los que pertenecen a la Iglesia Católica y a los que no pertenecen a la Iglesia Católica, por esta situación de un mundo globalizado que está unido en la comunicación nada más, está unido en la comunicación, mas no afectivamente entre las personas, está unido en la comunicación. Hoy día, después de 2000 años, el Señor Jesús quiere que su mensaje llegue a todos los corazones de todos los hombres en un mundo globalizado. Lo que quiere decir que el mensaje no ha cambiado, pero sí la pastoral, con una dicotomía de católicos y no católicos. Y la manera de hacerlo se lo ha encargado al Papa Francisco, porque es su vicario acá en la tierra. En San Mateo capítulo 22, del 34 al 40, dice lo siguiente: en aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el mandamiento, el primero y principal mandamiento. Y agrega, pero hay un segundo mandamiento que es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos sostiene la ley entera y los profetas. Hasta ahí son las palabras de Jesús. En mi opinión, y creo que es la opinión del Papa, que también vamos a ver en el documento que también hace referencia a esta parte, el segundo mandamiento sostiene en su totalidad las cuestiones de la fraternidad y la amistad social, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo. Y similar al primero, quiere decir que al prójimo hay que amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. El Papa Francisco, un hombre de fe, atento a las mociones del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios y no la suya, él siempre pide que recen por él, ¿no? Este hombre de fe ha escrito la encíclica Fratelli Tutti, puntualizando en el número 6 que es la voluntad de Dios. En el capítulo 6, en el numeral 6 dice lo siguiente: las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en una apertura a todos. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras,
si bien la escribí desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Es muy importante, ¿no? Es una encíclica basado en sus convicciones cristianas, ¿no? No es un documento plano, light, no. Son las convicciones del Papa que se van a expresar de tal manera para que todos los hombres de buena voluntad, ¿no?, puedan acoger. Por eso, la encíclica se ha escrito de tal manera para que los hombres de buena voluntad no se sientan conminados por la Iglesia Católica como una institución proselitista, sino más bien como una propuesta que vale la pena acoger. San Francisco de Asís, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, habla de una fraternidad abierta, amar, valorar a cada persona más allá de la cercanía física. Incluso si no se ha conocido todavía personalmente, las personas ya somos hermanos, dicen, ¿no? Hoy, en el mundo globalizado, deberíamos considerar pues a todos hermanos también. Y eso es lo que va a hablar este documento. Habla del respeto por aquellos que no son de un mismo entorno social también. Un mismo entorno social, económico, religioso. Frente a entornos en los cuales no son católicos, dice San Francisco, hay que evitar discutir con calor y vehemencia en opiniones opuestas. Vivir un humilde y fraterno sometimiento, sin negar su propia identidad. Eso es importante, ¿no? Es una cosa de que Francisco ya en su época, cómo pudo tener este alcance, que hoy día nos da esta inspiración al Papa para este mundo globalizado. San Francisco estaba convencido que Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, ¿no? Primera de Juan 4:16. Él comunica el amor de Dios y no entra en confrontaciones de razonamientos contrarios entre sí para descubrir la verdad. San Francisco alcanzó la paz interior liberándose del deseo de dominio sobre los demás y buscó vivir en armonía con todos. San Francisco ha motivado estas páginas al Santo Padre. La pandemia del COVID-19 ha evidenciado que los distintos países están incapacitados para actuar conjuntamente y las seguridades en general eran falsas, no había seguridad, nos hemos dado cuenta. La hiperconexión no ha resuelto la fragmentación que existe. No se va a solucionar tratando de hacer mejor lo que hacíamos, mejorando los sistemas y las reglas existentes, porque el mundo está fragmentado. Se necesita reconocer la dignidad de cada persona humana, hacer surgir un deseo mundial de hermandad, que es el final del numeral número 8, dice el Papa. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esa misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Retomando las palabras del Santo Padre, en el numeral 8 dice lo siguiente: anhelo en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos, he aquí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante.
Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Mañana, en el video de mañana, vamos a continuar. Las intervenciones van a ser como todas las veces, en un tiempo de 15 a 18 minutos, porque más tiempo ya no es conveniente para poder asimilarla, para que la gente preste atención a algunas cosas. Entonces, hoy ya hemos terminado con la introducción y ya mañana entraremos de lleno a la misma encíclica Fratelli Tutti.